bioestadística. La bioestadística procede del latín statisticum, que se refiere al Consejo de Estado. Hasta el siglo XIX se terminó la estadística de adquirir el significado de recolectar y clasificar datos. El concepto fue introducido por el inglés John Sinclair, que en la actualidad la bioestadística es fundamental y necesario para el ámbito del área salud pública, la epidemiología, la salud ambiental, la nutrición y la medicina, la ecología. La bioestadística es una disciplina que se enfoca en las ciencias de la vida. Por ejemplo, la biología, la genética, la medicina son procedimientos propios de la estadística tradicional. La bioestadística fue adquirida en el siglo XIX y la primera enfermera que lo puso en práctica fue Florence Nightingale, que lo produjo en la guerra del Crimea. La definición de la estadística. La estadística es la ciencia que trata la información, la organización, análisis y descripción numérica de la información, que interpreta y proporciona información para la toma de decisiones. La estadística también es la parte de la matemática que se encarga del estudio de unas determinadas características en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar unas conclusiones de dicha población. Un estudio estadístico consta en la siguiente fase. La primera es la recogida de datos, la segunda es la organización y representación de datos, y la tercera es análisis de los datos, y la última, conclusiones de los datos. La división de la estadística. La estadística para su estudio se divide en dos grupos. El primer grupo, que es la de estadística descriptiva, se puede definir como los métodos que implican la recolección y presentación y caracterización en un conjunto de datos a fin de describir en la forma apropiada las diversas características de ese conjunto de datos. El segundo grupo es la estadística inferencial. Comprende métodos para estimar las características de un grupo total, ya sea de población, basándose en datos de un conjunto pequeño, que es la muestra. De observaciones, ambas ramas, la descriptiva e inferencial, comprende la estadística aplicada. Mi nombre es Rutayla Chaquiquispe. En esta oportunidad les voy a explicar sobre la estadística aplicada. Se denomina estadística aplicada al área de la estadística que ocupa de inferir resultados sobre una población a partir de una o varias muestras. Es la parte de la estadística que se aplica en cualquier otra rama externa a ella, como ser la medicina, la sociología, la historia, la biología, la psicología, el marketing. También la estadística aplicada puede ser definida por individuo o elemento. A esto se refiere como ser persona, objeto que contiene cierta información que desea estudiar. También vamos a hablar sobre la población. La población es un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes, como ser la muestra. La muestra es un subconjunto representativo de una población. Los parámetros, función definida sobre los valores numéricos características medibles de una población. Lo estadístico, función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Adela Pereira y me tocó exponer clasificación de variables. Las variables se clasifican en dos, variables cualitativas y variables cuantitativas.
La variable cualitativa se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos definir dos tipos: variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. La variable cualitativa nominal. Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, estado civil con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en el cual existen un orden. Por ejemplo, nota del examen, suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Variable cuantitativa es la que expresa mediante un número, por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos distinguir dos tipos: variable discreta y variable continua. Variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no el número de hermanos de 5 amigos, 2, 1, 0, 1, 3. Variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, la altura de los 5 amigos, 1.0.